Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces con Cheli O. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Museo de la Restauración de la República. Nuestras invitadas del día de hoy son María Rebeca Mendoza Romero, escritora, y Ariami Espínola Soprano, actriz y escritora. En la cápsula literaria les presentamos La Llorona, canción, leyenda y poesía, un modelo didáctico para trabajar en el discurso lírico en la educación secundaria. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestra invitada Ariami Espínola Soprano, actriz y escritora. Comenzó su carrera artística participando con diferentes compañías desde el 2008. En el 2016 se independiza formando Ari Artesia Interdisciplinaria, participa en recitales, ensambles multidisciplinarios, entre otros. Además, apoya a nuevos talentos queretanos. Se ha presentado en teatros, espacios culturales alternativos de Querétaro, incluyendo el Teatro de la República y el Museo de la Ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, Ariami. Hola Cheli, muchas gracias a ti por la invitación y pues gracias también al público que nos sigue en tu canal. No, pues gracias a ti por acompañarnos y pues ya lleva La Llorona, en la que produces, actúas y cantas más de 150 representaciones. ¿Qué te motivó a representar a este mítico personaje? Pues la situación que vivimos muchas mujeres y niños en nuestra sociedad. Esta obra la empecé a escribir hace como 12 años, pero vio la luz apenas hace 7, o sea que ya vamos a cumplir también 7 años en escena, consecutivos, mes, con público, gracias a Dios, a la vida y al público. Y pues fue la excusa perfecta para poder aterrizar circunstancias que yo vivía en mi práctica clínica. También soy psicóloga clínica. Entonces, a partir de que en el teatro me entregan un monólogo de 5 minutos de La Llorona, me empiezan a caer muchas ideas y empiezo a crear y escribir lo que es La Llorona actual, pues que está ubicada en la época de la colonia. Mi Llorona es la Llorona mestiza, no es la Llorona prehispánica. La mestiza, pues me permitió crear y aterrizar varias ideas al respecto de lo que vivimos cotidianamente, porque es el choque entre dos culturas, la mexica y la española. Ella es el producto de ese choque y entonces pues empiezan a producir una serie de situaciones que están atemporalmente enlazadas con el presente, porque también la basé en hechos reales, como es el caso de la Mijangos, de la señora Mijangos, que a partir de un lapsus psicótico ella comete infanticidio. Entonces, estos hechos contemporáneos, porque también me he enterado recientemente de sucesos parecidos, de mujeres que cometen infanticidio, me los acomodé para que aterrizaran en la leyenda de La Llorona. Entonces no es otra típica historia de horror y se llama La Historia Oculta, precisamente porque cuento la historia que nadie les va a contar acerca de estas mujeres que se convierten en los espectros atemporales que lloran por el asesinato de sus hijos. Ah, muy bien. Por eso en el logo dice, no es otra historia más. Muy bien. ¿Y cómo te preparas? Porque estuvimos presentes ya en 2 ocasiones. Son escenas muy fuertes. ¿Cómo te preparas para esas representaciones tan emotivas? Y después, ¿cómo le haces para salir de ese personaje? Bueno, pues todo es técnica. Afortunadamente tuve buenos maestros. El canto me ayuda mucho porque también canto. Soy soprano, operística, entonces
las intervenciones musicales me ayudan a atenuar la tensión del personaje. Hago varios personajes, pero también es por esta experiencia escénica que ya tengo 14, 15 años en escena, y gracias a los maestros que he tenido, porque también soy muy selectiva con eso, mira, es muy difícil que te vuelvas loco o te quedes en el personaje, porque a final de cuentas la técnica te ayuda a separar tu personalidad de la del personaje, ¿no? Entonces, teniendo muy claro tus textos, tu estudio sobre el personaje o los personajes, y teniendo siempre la conciencia de que nada más estás prestando tu cuerpo creativo para esta puesta, en este caso, a mí me parece que se pueden haber muchas posibilidades. Ahorita hago 4 personajes, pero puedo hacer 5 o 6, porque lo tengo muy claro técnicamente hablando. Entonces ya nada más me permito fluir con respecto a mi estructura de mi personaje, de cómo lo construí. Afortunadamente pues soy la escritora de la obra, entonces puedo jugar también con eso, ¿no? Y de repente si surge algo, siempre y cuando pues tenga que ver, pues lo llevo a cabo. Muy bien, y estás con un proyecto en la celebración de las más de 150 representaciones en la que estás invitando y convocaste a escritoras que hablen sobre ciertas temáticas. ¿Cuáles son esas temáticas y cuáles son los próximos proyectos? Sí, también quiero escribir en algún momento algún libro, y como que me cayó el 20 de lo difícil que es promover la literatura, y dije, pues vamos a convocar escritoras que hablen al respecto de los temas sobre pues el abuso, la violencia de género, que también se aborda en mi obra, la violencia infantil, la salud mental, y pues llegaron algunas escritoras ya con alguna trayectoria, algunas que van iniciando, unas que llegaron a vivir a Querétaro pero son de fuera, y pues estamos presentando la obra con textos que han escrito, y después pasamos a la obra. Hay más proyectos con ellas. Cuando uno es artista, pues uno crea y crea, ¿no? Y vamos a hacer un proyecto multidisciplinario más adelante, porque una de ellas es artista plástica también. Todas tienen como varias habilidades, incluyéndote, también Chely está en la apertura de la obra, y pues vamos a ver qué surge. Es algo que no se ha visto en Querétaro, igual que mi obra es un monólogo que al menos yo no he sabido o no he visto por las intervenciones con bel canto. Muy bien, pues nos vas a interpretar una melodía. Sí. Voy a interpretar 2 fragmentos, uno en náhuatl, uno en mixteco, y un fragmento de un aria, porque Mi Llorona habla tanto de la parte indígena como de la parte españolizada europea, entonces también hago la inclusión de estas 2 géneros musicales. Muy bien, pues nos vamos a escucharla y regresamos. Makochi pitetsin, manonošteka no šokojotzin, manonošteka no pitelotzin, makochi pitetsin. Esta es una canción de cuna en náhuatl. Y vamos con un ritual, con una canción en mixteco, Yukuninu. Yukuninu shiakumani iñrihiro kunkuntum chakaro tunisade ñañuro Yukuninu.
con una pieza en español de un área adaptada del italiano. Adiós al pasado, solo quedan sombras al oscurecer. Oh no, al oscurecer. Al oscurecer, al oscurecer, al oscurecer, al oscurecer. Muchas gracias. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Poesía y música han sido indisociables desde su inicio. Como no se han cansado de repetir los estudiosos, una vez que constituyeron en expresiones artísticas diferenciadas y sus caminos se bifurcaron, su relación ha seguido siendo, no obstante, intensa y constante. El ejemplo más acabado de esta simbiosis permanente es la canción, tanto popular como culta. Aunque es cierto que el género canción, el peso mayor recae en la parte musical, a la que se le otorga casi toda la importancia. La letra no deja de ser una construcción textual sometida a las reglas similares a las del poema. El uso de la canción y la música en general para fomentar el gusto, el disfrute y el aprendizaje de la poesía se ha tratado desde diversas perspectivas. Pedro Cerrillo y César Chávez Ortiz han entendido la importancia del cancionero popular infantil en la educación literaria. Gloria Bardón ha dado esta relación que llama la atención sobre la importancia de la oralidad en la educación y plantea una propuesta didáctica a partir de la recitación de un poema. Las propuestas específicas para educación secundaria son más escasas, en lo que influye sin duda el hecho de que el gusto por la lectura y en particular por la poesía cae de una manera pronunciada en el paso a esta etapa educativa desde primaria. Según muestran todos los estudios, quizá la razón resida en que el currículum y el canon de secundaria no se modifican ni adaptan al alumnado, quedándose anquilosados, por lo que es urgente proponer un canon diferente para cada estadio educativo que sea dinámico con cierta capacidad o permeabilidad para modificarse parcialmente cada cierto tiempo. Nos encontramos con nuestra invitada María Rebeca Mendoza Romero. Nació en Querétaro el 27 de enero de 1979. Es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante 21 años se ha dedicado al servicio público en procuración de justicia. Desde secundaria le ha gustado escribir artículos pequeños. Su gusto por crear historias infantiles surgió en el 2013, cuando nació su hija pequeña, a quien le fascina contar nuevas historias, personajes y mundos irreales llenos de fantasía, y que decidió compartir su primera novela, Ernestina, una brujita miedosa, publicada en septiembre del 2020. Pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Cheli, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu público por estarnos viendo. No, pues un gusto. Y Rebeca, como abogada y dedicada al servicio de la justicia, los casos que has tenido, la experiencia de presenciar, ¿han inspirado de alguna manera en tu escritura? Sí, Cheli, mira, la verdad es que como leíste ahí en la semblanza, yo mi primera novela pues es una novela infantil, pero posterior a eso he participado en varias antologías más, en 8 en total. Una de ellas se llama Bajo la falda. Esa antología es de cuentos históricos y de denuncia social.
Específicamente en cuanto al cuento histórico, yo tengo uno que se llama Hipólita, que habla de la Inquisición, de la etapa en donde una mujer es acusada de bruja, es detenida y todo su proceso inquisitivo, que tiene mucho que ver con mi profesión de abogada. Y el segundo de los cuentos es El vestido rojo, que es un cuento sobre denuncia social y que hace referencia a la violencia más grave contra una mujer, que es el feminicidio. Ah, muy bien. Ahorita que mencionas, una vez estaba haciendo una lectura que mencionaba que precisamente un abogado tiene que saber muy bien de literatura para escribir sus historias. Sí, claro. Tú haces los dos. ¿Cuál es el libro que están presentando en La Llorona? ¿Y qué libro es el que estás presentando en conjunto con más de 150 representaciones de La Llorona en distintas partes de Querétaro, bueno, contemplando el Museo de la Ciudad? ¿Y cuál es la temática del libro que estás presentando? Justamente ese libro que comentaba, ese libro de Bajo la Falda, porque tuve la invitación por parte de Ari, en donde ella invita a varias escritoras para presentar nuestros libros previo a su presentación de la obra, que es una obra muy buena, por cierto, y que tiene mucho que ver con esto de la violencia de género. Entonces, precisamente estoy presentando Bajo la Falda con el cuento del vestido rojo, que tiene que ver con esto de la violencia de género. Muy bien, y ese libro lo basaste en tus experiencias, ¿te informaste de algunos casos o nos puedes platicar un poquito? Mira, justamente sí tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento que tengo de mi profesión y de los casos, porque me dedico a la procuración de justicia, pero sobre todo tiene que ver con esta situación en donde en la etapa o más bien en cuanto a las mujeres, siempre nos enfocamos a la mujer adulta cuando hablamos de una violencia de género. En El vestido rojo hablo de una niña que es víctima indirecta de un feminicidio, es decir, es la hija de la mujer que muere. Entonces yo me enfoco más hacia ella porque de repente olvidamos mucho esa parte. Claro. ¿Y qué representa ser una mujer artista en la actualidad en nuestro país y con la situación que vivimos de tantas mujeres desaparecidas? Ser una mujer artista pues es una gran oportunidad de poder a través de nuestras letras, como soy escritora, a través de nuestras letras alzar la voz, como en este caso en el cuento de denuncia social, para que se tome conciencia de lo que está pasando con las mujeres tanto desaparecidas como, vuelvo a insistir, en el caso del feminicidio. Entonces es una oportunidad que a través del arte, a través de la escritura, del canto como Ari, nosotros alcemos la voz para poder hablar por esas mujeres que ya no están o que se encuentran desaparecidas. Muy bien, y nos vas a compartir un cuento que es el vestido rojo, que es precisamente que trata de los feminicidios. Y en tu trabajo personal, ¿tienes algún proyecto aparte? Sí, sigo trabajando, sigo escribiendo, tengo ya 8 antologías, viene una más, ahorita acabo de terminar un taller sobre la muerte, estoy escribiendo cuentos cortos al respecto y bueno, viene Ernestina 2, que es la segunda parte de la novela infantil, porque ha gustado mucho a los niños, ya está por publicarse y pues a seguir escribiendo, ¿no? Muy bien, ¿nos compartes tus redes sociales? Me encuentran en todas las redes sociales como Rebeca Mendoza Escritora y también tengo una página que es www.mariarebecamendoza.com, ahí me pueden localizar. Nos vamos a escuchar el cuento El vestido rojo y nos despedimos de su programa Entre Voces. Yo soy Cheli O. Hasta pronto. El vestido rojo, escrito por Rebeca Mendoza. Era el día de escoger el vestido. Laura quería uno morado. Emma no sabía qué color. El morado lo ha usado mucho, igual que el naranja y el verde. Aún no sabía si quería un vestido de 15 años, mientras trataba de ayudar a su amiga a escoger el suyo. Qué bonitas se ven con ese vestido. Emma recordó a su madre. La madre de Lupita trabajaba los fines de semana y la encargaba con ellas. Son hermosas, les decía mientras sonreía. Con la mirada triste, casi a punto de llorar, Emma revivió la frase de su mamá. No es el vestido, es la cara de felicidad lo que las hace ver hermosas. ¿Sabes, Lupita? Ese vestido morado es el indicado. Con él te ves feliz, te ves hermosa. La abuelita la abrazó fuertemente, sabía que pasaría algunos minutos llorando, reclamando, culpándose, extrañando y después terminaría diciendo que su mamá quería verla feliz. Ella me ayudaría a escoger el mejor vestido. ¿Recuerdas, abuela? Cada cumpleaños me ponía hermosa y juntas escogíamos la decoración de la fiesta. ¿Lo recuerdas? Así es, mi nena, siempre estaban juntas. Menos ese día. Luego de que Lupita y yo cumplimos 10 años, ¿por qué fui a ese paseo, abuela? ¿Por qué no me quedé en casa?
Recordó cuando la mamá de Lupita comentó a Leticia que llevaría a su hija a Six Flags como regalo de cumpleaños y le pidió permiso para llevar a Emma. Su mamá lo platicó con su papá y ambos decidieron que era buena idea. Pasaron por ella a las 8 de la mañana. Leticia le preparó una mochila con lo necesario para el viaje y su papá le dio unos billetes para lo que quisiera comprar. Ambos la despidieron antes de que abordara el vehículo de la madre de Lupita. Aún recuerda la cara sonriente de mamá diciéndole: te diviertes, te portas bien y le haces caso a la mamá de Lupita. No te separes de ellas, ve siempre tomada de su mano, cuídate mucho. Le dio el beso más tierno que jamás podrá olvidar. Papá la alzó, le pidió que se divirtiera como enano. Eran tan cariñosos con ella. Ese es el último recuerdo que tiene de ellos juntos, así de contentos. Éramos tan felices los tres, abuela. Pero también pensaba en los momentos donde mamá se ocultaba a llorar. Ella la vio varias veces, como ese día que la encontró tirada en la cama con un golpe en la mejilla. Papá salía de la recámara con cara de enojo, cegado. Ni cuenta se dio que su hija pequeña, su consentida, estaba parada en el marco de la puerta. Cuando se acercó a mamá, ella le dijo: no pasa nada, mi nena, papá solo está enojado. Corrió por hielo a la nevera, lo colocó en un trapo y se lo puso a mamá en el cachete. La había visto hacer eso antes cuando le dijo que se había pegado con la mesa en la pierna. Así se quitaba lo inflamado. El fin de semana en Six Flags fue genial. Se subió a varios juegos. Mamá le marcó varias veces para saber cómo estaba. La noche del sábado durmió en un hotel con Lupita y a la mañana siguiente, después de desayunar, le marcaron a su mamá para decirle que ya iban de regreso. Ella no contestó. Marcaron a papá, tampoco recibieron respuesta. En fin, iban a llegar en pocas horas. Se limpiaron las lágrimas, se fueron a la nevería más cercana. Justo cuando Emma tomó su helado, hizo un movimiento brusco y la tiró al suelo. Igual que aquel día en que llegó corriendo a casa luego del paseo en Six Flags. Tenía muchas ganas de ver a papá y a mamá. Bajó corriendo del coche, traía un helado, tocó la puerta. Mamá, papá, ya llegué. ¿Por qué no contestaban el teléfono? Mamá, papá, ¿dónde están? Nadie le respondió. Subió corriendo las escaleras. Iba muy contenta. Entró a la habitación de sus padres. De pronto, detuvo su marcha. Se quedó atónita. Su cara palideció. Un frío recorrió su cuerpo. Mamá estaba tirada en el piso, boca arriba, con los ojos muy abiertos. Tenía varias heridas en el cuerpo, sangre, mucha sangre en su vestido rojo y una navaja en el cuello. Soltó el helado, se derramó en el piso y corrió a abrazarla. Mamá, ¿qué tienes, mamá? Mami, háblame. Mami, háblame. Papá, ven. ¿Dónde estás, papá? Jaló el cuchillo con fuerza, lo aventó y trató de detener la sangre que brotaba del cuello de mamá. Sus manitas se tiñeron de rojo. En ese momento Emma no supo lo que sucedía. No podía contener el llanto. Sentía el cuerpo débil. Se recostó en mamá. Ella no le respondía y papá no estaba en casa. Su llanto alertó a la mamá de Lupita, corrió a la recámara y encontró muerta a su amiga. Llamó a la policía. Emma recordaba cómo vio llegar patrullas y ambulancias. No quería separarse de Leticia. La abrazaba fuertemente. Lloraba mucho. Pero la mamá de Lupita la quitó de encima de ella. La hicieron a un lado, parada junto a la cama repitiendo: mamá, mami, no me dejes. Observó cómo los doctores la checaron y se escuchó cuando dijeron que estaba muerta. Ella no podía entender nada, solo tenía 10 años. Entraba y salía gente de la habitación, tomaban fotos, escribían cosas, le cerraron los ojos a mamá, le pusieron una sábana blanca que se manchó de rojo. La subieron a algo que parecía una ambulancia, se la llevaron y ya no volvió a ver más hasta en la caja de una funeraria. Todos habían pisado el helado derramado. Cuando llegó su abuela, la sacó de la casa y la llevó con su tía. La abuela y la mamá de Lupita tuvieron que ir a la policía. A ella nunca la llamaron. No se acordaron que Leticia tenía una hija. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? Era su pregunta. 2 días después, cuando enterraron a mamá, vio llorar a la abuela y la escuchó comentar muy enojada que no sabía cómo iba a decirle a Emma que su papá era quien había matado a Leticia. En ese momento, su cabecita no sabía qué era lo que había pasado. Igual y esta vez papá estaba demasiado enojado, quizás porque mamá se había puesto el vestido rojo. Eso le molestaba. Se enojaba porque se veía hermosa con ese vestido. Una vez escuchó cuando le dijo que se lo quitara, que así no iba a salir, que con quién quería quedar bien. Quizás por eso se enojó otra vez. Pero la culpa era de ella. ¿Por qué se había ido de paseo? ¿Por qué los había dejado solos? Ella se habría separado cuando pelearon, como otras veces.
O si papá estaba muy enojado, ella lo hubiera calmado, hubiera defendido a mamá con su capa de superheroína. Tomó el segundo helado que le compró su abuela y después recordó lo que había pasado con mamá. La cárcel no era un lugar agradable para visitar a su papá. Ella lo amaba, le da tristeza verlo ahí, pero cada que lo tiene enfrente desea reclamarle, lo mira con enojo y decepción. ¿Cómo pudo matar a mamá? Se terminaron el helado y regresando a la historia del vestido para sus 15 años, ella levantó la cara y dijo: vamos por ese vestido rojo, abuela, quiero probármelo. Aún escucho a mamá diciéndome, quiero que seas feliz. Y sabes, la última vez que visité a papá, él me pidió lo mismo. Esta es la historia del vestido rojo, una niña que es víctima indirecta de un feminicidio y que, bueno, a través de su historia conocemos cómo siente una niña cuando pasa esto y cómo lo vive a través de los años, porque en la actualidad en este cuento tiene 15 años. Muchas gracias.